Empezamos. Ahí ya puso algo Ricardo. Ahí está. Pues ahorita lo esperamos. Bueno, hoy vamos a ver. Hablábamos la última clase de los atributos de la soberanía de Dios, que actúa o se ve visible en su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia, ¿verdad? Y la última reflexión que veíamos en la clase era de que a pesar de Dios saber todos mis pecados, Él es bueno, Él nos da gracia, Él es misericordioso. A pesar aún de estar presente ahí cuando cometemos y un pecado o fallamos, pues Él lo pasa por alto, lo esconde, lo coloca en el fondo del mar, no lo trae a la memoria. Y a pesar de Él ser todopoderoso para ejercer su justicia, su juicio, pues Él ve a Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Y eso indudablemente nos lleva a reflexionar sobre la benevolencia de Dios, ¿verdad? Que también todo está ligado, si se fijan. Hablábamos que los atributos de Dios es Dios en esencia, no es una parte es bueno, otra parte es esto, otra parte, sino es en esencia uno. Siempre ha existido, los atributos de Dios en sí siempre han existido desde la eternidad pasada, existen y existirán siempre, ¿verdad? Son uno mismo. Entonces, hoy vamos a hablar de la benevolencia de Dios y cómo se ve visible o cómo lo podemos experimentar esa benevolencia en otros atributos. Pero para eso vamos a leer el Salmo 136. Y esta es una alabanza, este es un canto que el pueblo de Israel o la congregación cantaba, pero se cuenta que el líder cantaba la primera parte del primer verso y luego la congregación o el pueblo cantaba, le hacía como un coro, ¿verdad? La segunda parte de cada verso, que es la misma. Entonces voy a leer la primera parte del verso y ustedes leen la parte de porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Entonces si me ayudan. El Salmo 136 dice: alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. y arrojó a Faraón y a sus ejércitos en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. al que es el 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. al que hirió a grandes reyes porque para siempre es su misericordia. y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. a Sehón rey amorreo porque para siempre es su misericordia. y a Og rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. en heredad a Israel su siervo. porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia. y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia.
Alabad al Dios de los cielos. porque para siempre es su misericordia. Así es. Bueno, es un poco repetitivo, pero yo creo que es algo muy importante cuando uno entiende las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y si son nuevas cada mañana, pues no tendríamos por qué detenernos de mencionar que para siempre es su misericordia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí que la palabra bueno y misericordia están altamente ligadas en la benevolencia de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, como pasaje base vamos a ver el Salmo 136 y vamos a ver que la benevolencia de Dios se manifiesta en tres de sus otros atributos, ¿sí? En otros de sus tres atributos, que es su gracia, su amor y su misericordia, ¿verdad? No podemos saber que algo es benévolo, que algo es bueno, hasta que se manifieste de alguna forma, en alguna acción, en algún beneficio, en algún pensamiento, pero lo podemos palpar y entender hasta que nos es manifiesto. Es así cuando lo entendemos, ¿verdad? Podemos decir que algo es bueno, pero hasta que no lo experimentas, compruebas que es bueno, ¿verdad? Entonces, dice la definición de benevolencia en el diccionario, este es el diccionario teológico. Dice benevolencia, a ver, un poquito más grande para que todos lo lean. Dice benevolencia, del latín benevolenti, demostración de buena voluntad hacia alguien, ¿sí? Es una demostración. Se puede quedar solo en definición cuando uno dice, pues él es bueno, ¿verdad? Pero hasta que no te lo demuestre, no es bueno, ¿verdad? Hasta que tú lo entiendas y no se te demuestre que alguien es bueno, entiendes que es bueno. Entonces, es una de las traducciones de la palabra hebrea Hesed, que en las distintas versiones de las Sagradas Escrituras aparece aún con los significados siguientes: amor inconmovible, amor que nunca falla, benignidad y amor. Dice, en la Septuaginta ese vocablo se tradujo como misericordia, ¿sí? La palabra Hesed se encuentra 250 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales 125 están en los Salmos. Es la manifestación del amor de Dios por Israel en su más elevada acepción, ¿sí? La Septuaginta es los manuscritos del Antiguo Testamento originales traducidos al griego koiné. Por ahí del 300, del 100 después de Cristo se terminaron esos manuscritos y son considerados como la Septuaginta, que son los manuscritos originales en hebreo arameo, traducidos al griego koine, al griego común que todos hablaban en el Imperio Romano, cuando estaba el Imperio Romano. Entonces dice que esa palabra de benevolencia se tradujo en esos manuscritos como misericordia, ¿verdad? Entonces cada vez que vemos misericordia, se está refiriendo a la benevolencia de Dios, y dice que es la manifestación del amor de Dios por Israel en su más elevada acepción, ¿sí? Entonces no es directamente amor, pero es una muestra de amor, ¿sí? La benevolencia, el amor es una muestra de su benevolencia, ¿sí? Su misericordia es una muestra de su benevolencia. Su gracia es una forma de su benevolencia, ¿verdad? Entonces, para nada más aclarar que son conceptos diferentes. Algo que puse aquí, la palabra nos dice que Dios es amor, ¿verdad? Pero este símbolo no es igual, amor no es igual a Dios, ¿verdad?
porque muchas veces podemos cometer el error de exaltar el atributo de Dios más arriba que Dios y olvidarnos de sus otros atributos que lo forman, ¿verdad? Por lo general, a veces se nos predica y se nos dice Dios es amor, ¿verdad? No está mal, es correcto que Dios es amor, pero ¿dónde dejas todos sus atributos, verdad? Cuando exponemos a Dios, cuando lo presentamos el Evangelio, no tenemos que olvidarnos, como lo dice el Salmo 103, dice, no olvides, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo creo que su amor es un beneficio, su gracia es un beneficio, su justicia es un beneficio, ¿verdad? Para la humanidad también. Su disciplina es un beneficio, o sea, no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces vemos que la gracia es una demostración de la benevolencia de Dios para con nosotros, para la humanidad, para sus hijos. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Si no hubiera abundado el pecado, no hubiera sobreabundado su gracia. Vemos que el amor es una demostración de su benevolencia, una prueba de su benevolencia. Y nosotros le amamos a Él, en 1 Juan 4:19, porque Él nos amó primero, ¿sí? Si el Padre nunca hubiera actuado en primer lugar, nosotros no hubiera sido imposible acercarnos a Él, ¿verdad? Él tuvo que actuar primero en enviando y dando la orden a su Hijo que viniera a morir por nosotros, una prueba de amor, una prueba de su benevolencia, y es por eso que nosotros también podemos corresponderle en amor, ¿verdad? Y también la misericordia es una demostración y una prueba de su benevolencia. Ahí el Salmo 103:17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, ¿verdad? Ahí hay una condición sobre los que le temen, ¿verdad? Es una promesa también que su misericordia va a ser desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, ¿sí? Entonces, simplemente para que quede el concepto bien definido, la benevolencia de Dios es simplemente la capacidad de hacer bien. ¿Y cómo demuestra Dios ese bien? A través de su gracia, de su misericordia y de su amor, ¿sí? Bueno, este es un tema que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando le dices Dios es amor, está de acuerdo. Cuando le dices Dios es bueno, están de acuerdo. Y también a veces es uno de los temas malentendidos, porque a veces se mal enseña o se malinterpreta, ¿verdad? Pero por eso hay que ver cuál es la definición de benevolencia, de amor, de misericordia, de gracia, según lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos qué es bueno? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que abordar, de qué es lo bueno, qué es bueno, o sea, qué es el bien, y también por otra parte qué es el mal, ¿verdad? Puede ser muy filosófico, se puede volver muy filosófico, porque bajo qué estándar la humanidad define lo bueno. ¿Cómo definimos lo bueno? ¿Quién dice qué es lo bueno y qué es lo malo? Es una pregunta que a veces nos puede estantear. Y lo bueno, la palabra nos enseña que Dios es bueno, ¿verdad? Como lo veíamos en el Salmo 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, ¿verdad? Él es bueno. Entonces, si partimos de esa premisa que Dios es bueno, todo lo que hace es bueno, según Génesis, en su creación, dice que miró Dios su creación, la obra de sus manos, y vio que era bueno en gran manera, ¿verdad? Entonces, si partimos de la premisa que Dios es bueno, su bondad está reflejada en su creación, en lo que Él hace, en lo que Él dice en sus palabras,
De ahí debemos de partir para definir qué es lo bueno. Muchos piensan que, bueno, antes de eso, la palabra bueno aquí viene del latín bonum, lo que se distingue por la excelencia de sus cualidades. En teología llamamos a Dios bueno porque Él es infinita y sumamente perfecto, ¿verdad? Aquí la palabra hebrea que se usa es tov, ¿sí? A diferencia de misericordia, que la palabra, como vimos ahorita en el diccionario teológico, es hesed, ¿verdad? Es solidaridad, una muestra de amor, bondad, lealtad, compromiso, amabilidad, buenas acciones, ¿sí? Entonces son dos palabras diferentes, y dijimos que la bondad de Dios se muestra en su misericordia, en su amor y en su gracia. Entonces, mucha gente piensa que el bien y el mal son dos fuerzas que se oponen, ¿verdad? Como el yin y el yang, o una fuerza como Star Wars, que la fuerza, ¿verdad? La fuerza del bien y la fuerza del mal siempre se están oponiendo. Pero si partimos de esa pregunta de ¿qué es lo bueno? ¿Quién definió qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Por qué matar es malo o es incorrecto? ¿Por qué hacerle daño a tu prójimo es malo o es bueno? Porque somos seres que nos preocupa el bien, el mal. ¿Por qué las leyes, los gobiernos se rigen bajo leyes? ¿Quién define esas leyes? ¿Bajo qué parámetros dicen esto está bien, esto está mal? Entonces esa es una buena pregunta que nos redirecciona a la naturaleza de Dios, ¿verdad? Porque dice aquí el Salmo que Él es bueno. Él es bueno. Entonces, ¿cómo sabemos que algo es bueno o alguien es bueno, verdad? Por su muestra de amor, de misericordia, de gracia. En Romanos 7, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿verdad? Entonces, vemos que la ley es buena, la ley de Jehová, o sea, sus mandamientos son buenos. Debido a que Dios es bueno, todo lo hace bueno y perfecto. Y lo que Él dice y sus estatutos y sus mandamientos son buenos, ¿verdad? Por ejemplo, la única ley que tenía Adán y Eva era no comer del árbol que Él había dicho que no comieran, ¿verdad? Ellos no tenían ni los 10 mandamientos, ellos no tenían a los profetas, ellos no tenían un gobierno establecido para decirles esto es lo bueno, esto es lo malo. Simplemente la única ley que ellos tenían era obedecer lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Y si quebrantas esa ley, a consecuencia haces lo incorrecto, haces lo malo, ¿verdad? Fallas, pecas, erras al blanco. Entonces, de ahí podemos empezar a definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que Dios dice, lo que Dios hace es bueno y su ley es perfecta. Aquí dice Romanos, es santa y su mandamiento santo, justo y bueno. El Salmo 19, 7 también nos dice que la ley de Jehová es perfecta, o sea, no tiene error, no hay error alguno en su ley. Convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿verdad? Habíamos dicho cuando describíamos a Dios que era santo como impecable. Cuando dices que algo está impecable, en realidad viene de la palabra latín que no tiene pecado o mancha alguna en esa cosa que estás describiendo, ¿verdad? Cuando dices esto está impecable, pero no hay mancha alguna, no hay pecado, no hay falta en esa cosa. Entonces su ley es impecable y porque Él es impecable.
Entonces tenemos que partir de esa premisa, de que Dios es bueno, su ley, lo que Él ha establecido, es bueno. Fuera de eso, fuera de su ley, todo es malo, es pecado, lo que Él no ha dicho, ¿verdad? La ley refleja el carácter de Dios. Los 10 mandamientos en relación a lo que la persona debe hacer para dirigirse a Dios, amarlo sobre todas las cosas, no hacernos imagen alguna, ¿verdad? De lo que está en la tierra, en lo que está en el cielo, ningún ídolo, ya sea físico o ídolo en el corazón. Pero hay otros mandamientos que también son contra el prójimo, ¿verdad? Obedece a tu padre, no digas falso testimonio, no matarás, no adulterarás. Todos esos mandamientos al final resumen la naturaleza de Dios, lo que es Dios, su naturaleza buena y perfecta. Entonces, de alguna manera, la ley es un reflejo de lo que Dios es en su naturaleza y lo que Él quiere para nosotros, cómo nos dirijamos ante Dios y ante el prójimo. Entonces, obedecer su ley es bueno, y si rompemos su ley, vemos que fallamos, erramos al blanco y por ende pues pecamos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia de nosotros? Dice Romanos 3 del 9 al 12. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Y empieza a decir cómo somos, ¿verdad? También dice Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, ¿verdad? Vimos que no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo, todos pecaron, todos se desviaron. Vimos que debido a eso el pecado debe tratarse con muerte. Vemos en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Vemos Salmos 5:24, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. No, ese no es, es el 24. 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Sí? El Salmo 7:11 es un salmo que está fuerte. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días, ¿verdad? De la vida del impío, Dios está airado contra él. Entonces vimos que todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, estamos fuera de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno, ni uno justo, nadie quien busque a Dios, nadie que haga lo bueno. Vemos que la paga del pecado es muerte. El pecado se paga con muerte. Vemos que Dios es juez justo y contra el malo está airado todos los días, todos los días. Y también vemos que el malo no habitará junto a él, ¿verdad? Entonces vemos la palabra, cómo Dios toma la seriedad del pecado, de la maldad, de lo que se aparta de lo que es bueno, de la benevolencia de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando definimos bueno, ¿se referirá a bueno para nosotros o bueno para quién? ¿Bajo qué estándares nos debemos dirigir y regir, verdad? Dice
Romanos 4:13 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, ¿sí? Si a Adán y a Eva Dios nunca les hubiera dicho una ley o les hubiera puesto un mandato o una prohibición, ellos hubieran podido hacer lo que ellos quisieran. Y debido a que no hay una ley que les diga que esto es lo incorrecto, no hubiera transgresión. Ellos nunca hubieran pecado si Dios nunca les hubiera dicho algo, ¿verdad? Pero como vemos que Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo, Él no puede ir en contra de su naturaleza y tiene que establecer un lineamiento y una ley a su creación, ¿verdad? Así como puso leyes físicas, leyes de la gravedad, muchas leyes que no vemos pero existen, también puso una ley moral para la humanidad, la cual ellos o nosotros debemos regirnos. Y por eso siempre hubo una ley desde un principio, para que nada se hiciera en contra de la justicia, de la bondad, de la misericordia, de la santidad de Dios, ¿verdad? Entonces, Él establece parámetros, Él establece su ley, y fuera de su ley, fuera de su naturaleza, de lo que Él quiere, pues todo es malo, incorrecto y pecado, ¿verdad? Entonces, Él es bueno y es justo y por eso no pasa por alto el pecado, ¿verdad? Él no puede ir en contra de su naturaleza. Por ejemplo, si fuéramos a un juzgado y a alguien lo estuvieran acusando de asesinato y fuera culpable esa persona, si el juez que está ahí lo dejara libre, pues llamaríamos a ese juez un juez injusto, porque no está ejerciendo justicia y no está pagando como se debe en este caso, un asesinato, ¿verdad? Entonces, si Dios no castigara o pasara por alto la maldad o la transgresión, estaría siendo injusto, ¿verdad? No estaría pagando lo que ese pecado merece. Entonces, como vimos ahorita, la paga del pecado es muerte, y como todos estamos destituidos de la gloria de Dios, eso es lo que merecíamos, la muerte. Sabemos que gracias al sacrificio de Jesucristo tenemos vida y Él nos ha hecho renacer, ¿verdad? Nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, nos ha hecho renacer por la palabra de verdad. Entonces, más o menos estamos entendiendo, ¿verdad? Un poquito de dónde viene la benevolencia de Dios. Él es bueno, su ley es perfecta. Dice Santiago 1:17, es de mis versículos favoritos, que toda buena dádiva, o sea, en otra versión dice, todo lo que es bueno y perfecto, o sea, todo beneficio y todo don, dice, descienden de lo alto, bajan de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay cambios ni periodos de sombra, ¿verdad? Él no cambia, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces, vemos que todo lo bueno y perfecto desciende de Él, ¿verdad? Porque Él es bueno, ¿sí? Él no solo hace cosas buenas, sino que Él es bueno. Entonces, vemos que la inmutabilidad, aquí lo escribí un poquito más adelante, la inmutabilidad de Dios nos enseña que Dios no puede ser más bueno o menos bueno, ¿verdad? Él simplemente es bueno. No puede ser más bueno en algún periodo o con alguien y menos bueno con otra persona o dentro de un tiempo, ¿verdad? Él no cambia como una sombra en movimiento. Él simplemente es bueno y todo lo que hace es bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué también nos dice Mateo 5:45? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? O sea, eso es una
Dios es bueno y muestra su benevolencia de esta manera, que hace salir el sol sobre malos o buenos y hace llover sobre justos e injustos, a pesar de que el Salmo 7:11 diga que Dios está irado contra el impío todos los días, ¿verdad? ¿Cómo llamamos eso? Benevolencia, favor de Dios, gracia y misericordia. Porque a pesar de que Dios no se complace en la maldad del hombre, en nuestra maldad, Él, a pesar de eso, Él es misericordioso, Él es benévolo, y muestra su amor, su gracia y su misericordia de muchas maneras que no vemos normalmente, ¿verdad? Imagínate cómo sería que el sol saliera y nada más diera a los que son sus hijos por medio de la fe. Imagínate, ahí lo veríamos un poquito más visible, pero o que cuando llueva, que nada más caiga, por ejemplo, en el patio, en el jardín, en la cosecha, en los sembradíos del que es nacido de nuevo. Sería como que sorprendente ver eso, ¿verdad? Dios lo puede hacer, para Él no hay nada imposible, pero a pesar de eso, dice que Él hace llover sobre justos e injustos, su sol sobre malos y buenos. Entonces vemos que la benevolencia de Dios no depende de nosotros, ¿verdad? Depende de Dios solamente, de su designio y de su buena voluntad. Dice aquí esta frase de R.C. Sproul, dice: la manifestación de la ira de Dios siempre debe ser vista en el contexto del buen carácter de Dios. Es porque Dios es bueno que ejercita su ira y su justicia, como vimos el ejemplo del juez, que si no diera una sentencia o un castigo a ese asesino, sería un juez injusto, sería un juez malo, que no está ejerciendo justicia ni está ejerciendo algún tipo de benevolencia. Entonces, debido a que Dios es bueno, Él ejerce su naturaleza de juez, de ira, debido a que ha hecho todo bueno, y todo aquello que va en contra de esa naturaleza pues debe ser castigado, ¿verdad? La benevolencia, aquí me faltó quitar de. La benevolencia es la bondad de Dios exhibida a una humanidad caída, ¿sí? La benevolencia es la bondad de Dios exhibida a una humanidad caída, ¿verdad? A pesar de nosotros ser pecadores, porque ¿qué te hace? Si tú mientes, ¿qué te hace? ¿En qué te conviertes? En un mentiroso. ¿Y cuántas veces necesitas mentir para convertirte en un mentiroso? Una, ¿verdad? En desearle a alguien mal, dice Jesucristo que si tú aborreces a tu prójimo, es como si lo estuvieras asesinando, ¿verdad? Si lo estuvieras matando. Entonces, si tú ya pensaste algo contra tu prójimo, ¿verdad? Si tú lo aborreces, si tú le deseas algo mal, es como si estuvieras asesinando. ¿Y cuántas veces necesitas matar a alguien para convertirte en un asesino? Una, ¿verdad? Con una vez es suficiente para que el juicio de Dios cayera sobre nosotros. Y sin embargo, Él es misericordioso, paciente, benévolo, lleno de gracia. Y debido a eso es que todos sus atributos funcionan, ¿verdad? En su perfección, es perfecto. No lo entendemos, ¿no? Es tan alto, como dice el salmista en el Salmo 139, tan alto conocimiento que no lo alcanzo a comprender, ¿verdad? Estoy maravillado, dice. Dice, ya vimos esto. Y hay otra cosa que nos puede hacer un poquito de ruido, pero es cierto. Dios puede ser bueno sin mostrar su amor y misericordia, ¿verdad? Dios puede ser bueno sin mostrar su amor y misericordia, ¿verdad? Porque puede ser bueno de muchas maneras y, por ejemplo, si Jesucristo, por ejemplo, ¿cómo lo muestro? No sé cómo plantearlo.
Por ejemplo, Dios es bueno y su amor y su misericordia están aisladas, ¿verdad? O sea, si por ejemplo Dios no hubiera decidido perdonarnos, ¿verdad? Ese hecho no hubiera significado que Dios no es bueno, ¿verdad? A lo mejor no hubiera significado que no fue misericordioso, ¿verdad? Que Él no y fue solamente justo, ¿verdad? Pero él sigue siendo bueno de esa manera. Él es bueno y externa su benevolencia a través de la misericordia, de su gracia, de su amor. Pero si Él hubiera decidido no perdonarnos, no tener misericordia y gracia, y simplemente ejercer su justicia, eso hubiera sido bueno para Él, bajo su estándar, bajo su santidad y su perfección, ¿verdad? Porque todo lo que iba en contra de su voluntad y de su ley es malo, ¿verdad? Y la maldad, el pecado, debe pagarse con muerte. Y si lo hubiera hecho, eso es bueno también, bueno para Él. Algo que a mí me gusta mucho en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Dios tiene una buena voluntad, su naturaleza, su ley, lo que Él quiere siempre es bueno, ¿verdad? Pero no significa nuestra buena voluntad, ¿verdad? Agradable y perfecta. Muchas veces confundimos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, con nuestra voluntad, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros queremos, y podemos llegar a esa confusión, que Dios es bueno mientras yo esté bien, ¿verdad? Dios es bueno mientras yo reciba sus beneficios. Dios es bueno mientras no me pase algo malo, ¿verdad? Si me llegase a pasar algo malo o algo que no me gusta o algo que me provoque dolor, Dios deja de ser bueno. Y no es así. Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Porque si basáramos la bondad de Dios en los acontecimientos que suceden en el mundo o que suceden en nuestra vida, sería subjetivo a cada persona. Y la bondad de Dios no es subjetiva. Él es bueno sobre todas las cosas. Eres perfecto. Entonces lo vemos en la respuesta de Job 2, cuando Job pues le había sido quitado todo, había muerto su familia, sus bienes materiales también, su esposa ya le decía, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres, verdad? Y él le contesta y le dice a su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios, ¿verdad? Entonces vemos que Dios, a pesar de permitir que estas cosas le sucedieran a Job, Dios seguía siendo bueno, ¿verdad? Dios nunca dejó de ser bueno por permitir que a su siervo Job le sucedieran todas estas cosas. Y Job tenía un conocimiento de Dios. Job era considerado justo ante los ojos de Dios, porque él tenía fe en Dios. Era considerado justo. Y sin embargo, el mismo Job reconoce, o sea, ¿a poco solo voy a recibir lo bueno para mí, verdad? Para mi persona, y no lo malo. Job tenía eso bien claro, que no solamente lo bueno que me sucede a mí y lo malo, de eso no depende la bondad de Dios. Dios sigue siendo Dios, y como Él sigue siendo Dios, sus atributos nunca dejan de ser. Como aquí puse, Dios no puede dejar de mostrar sus atributos, en este caso su benevolencia, solamente porque su creación no los refleje, ¿verdad? Muchas veces vemos la maldad, o muchas veces personas que pueden cuestionar a Dios dicen,
¿Por qué Dios permite que pase esto, verdad? ¿Por qué permite que pase, que haya tanta maldad, que haya tanto dolor en la tierra, que haya niños sufriendo, ¿verdad? Que haya tanta maldad en general, si Dios es bueno, ¿verdad? Bueno, Dios es bueno, pero nosotros no. Y es una señal clara de la depravación del hombre, ¿verdad? Y de la maldad que hay en nuestros corazones. Que Dios lo permita por algún buen designio de su voluntad es diferente, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, no para nosotros, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad y en una humanidad caída, pero siempre es buena, a pesar de que no lo entendamos en su totalidad. ¿Cuál es la respuesta de Pablo en Romanos 8:28? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Y aquí en todas las cosas, pues incluye a las cosas buenas, que a veces no son agradables, y las cosas malas que no son siempre agradables a nuestra vista, a nuestros sentidos, y las cosas malas, y las cosas buenas, ¿sí? Las cosas malas y las cosas buenas dicen que al final nos ayudan para bien, a los que conforme a su propósito somos llamados, ¿verdad? Entonces es algo importante a considerar, que a pesar de lo que yo estoy pasando, lo que el mundo está atravesando, Dios es bueno, no deja de ser bueno por el simple hecho de que permita que sucedan cosas, o simplemente que no las haga, ¿verdad? Dios es perfecto. Hay algo también que es importante mencionar cuando decimos, bueno, pero yo soy bueno, yo quiero hacer el bien, o vemos personas, aún gente inconversa, que no cree en Dios, que cree, a lo mejor estará arraigada en su humanismo y en su manera de pensar, de servir a la sociedad. Aún hay gente que vemos que hace el bien, pero Romanos dice que no hay ni uno bueno, que no hay nadie que haga el bien, que todos se han desviado. ¿Y cómo podemos contestar eso, verdad? Que hay personas buenas, que pues el clásico ejemplo que dicen, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, ¿verdad? A diferencia del otro. Entonces, claro que podemos llegar a hacer cosas buenas, pero no podemos llegar a ser buenos en nuestra totalidad de persona. Que vemos aquí en ¿dónde está el versículo? Aquí es Lucas, no sé si lo anoté aquí. ¿Sí? Bueno, ese es el no, el que está ahí. ¿Dónde? Lucas 11:11. Nosotros siendo malos. Aquí, ya. Sí, aquí está, Lucas 11:11. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, aquí está claro, ¿verdad? Que somos malos. Dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea, no está diciendo que eres bueno y haces cosas buenas. Estás diciendo que eres malo, pero haces cosas buenas, acciones buenas, que pueden parecer que te hagan bueno, pero aquí está siendo claro que eres malo, ¿verdad? No se te olvide que eres malo. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, ¿verdad? También nos dicen en otros pasajes que si Él ya nos ha dado lo más valioso, que es Jesucristo, ¿no nos dará Él consigo todas las cosas que necesitáramos? Entonces es importante definir y reconocer
nuestra maldad, nuestra pecaminosidad, porque si fuéramos buenos, tendríamos que ser buenos siempre y en todos los aspectos, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en todo lo que hacemos, en nuestros deseos, ¿verdad? En nuestras intenciones. Entonces, para ser buenos, tendríamos que ser buenos siempre, como Dios lo es. Entonces, podemos hacer buenas acciones, pero aún nuestras buenas acciones, dice, no sé si Isaías o Jeremías, que son como trapos de inmundicia para Dios. O sea, todo lo que puedas hacer bueno, para Dios no le sorprende, dice que es como basura, ¿verdad? Como suciedad. Entonces podemos llegar a tener un concepto equivocado o no bíblico de lo que es la benevolencia y la bondad de Dios, ¿verdad? Porque es difícil. Nosotros queremos aquí, como leíamos en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios no siempre será percibida visiblemente buena o sensorialmente agradable, ¿verdad? Sufrimos y es parte de nuestra naturaleza caída, que sufrimos, que hay dolor, que hay pecado, de lo que pasa en el mundo. A mí no me gusta ver las noticias porque pues cada vez vemos más la depravación del hombre, la maldad, y simplemente lo confirma la palabra, ¿verdad? Que somos malos, que no hay quien busque a Dios. Y también vemos la benevolencia de Dios aún en las cosas dolorosas, como lo puede ser la disciplina, ¿verdad? Hebreos 12, 6 al 8. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿verdad? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Verdad? Entonces, hay cosas que Dios nos prueba, nos disciplina, nos hace pasar por el fuego, por las aguas, pero al final nos da una promesa que Él nos ama, Él nos toma por hijos y Él estará con nosotros, ¿verdad? Entonces, la disciplina no siempre es agradable, pero también muestra la benevolencia de Dios, ¿verdad? Que Dios es bueno y no nos deja indisciplinados, nos trata como hijos. Entonces, ver todas las cosas como lo dice Romanos, ¿verdad? 8:28, que todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y por último, para reflexionar, ¿qué es lo que estamos llamados a imitar o a hacer, verdad? En Gálatas 5 nos menciona el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, es el Espíritu de Dios, en mayúscula, no el nuestro, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, o sea, ser benignos, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Y más adelante, en el capítulo 6, para finalizar la carta a los Gálatas, en el versículo 9, nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Ojo que es una instrucción y una exhortación, no es una sugerencia, ¿verdad? Dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? En otra versión, lenguaje, nueva traducción viviente, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces es para reflexionar que somos partícipes, somos
imagen y semejanza de Dios, y aquí Pablo nos dice, nos exhorta, sean buenos, sean benignos, muestren el fruto del Espíritu Santo, bondad, benevolencia, y hagan el bien a todos, pero mayormente a los que caminan con ustedes en esta y son parte de la familia de la fe. Aquí una frase de William Tyndale dice: la benevolencia de Dios es la raíz de toda bondad, y nuestra bondad, si tenemos alguna, brota de su bondad, ¿sí? O sea, si nosotros podemos exhibir algún fruto que sea bueno, es debido a que hemos conocido a ese Dios bueno, que es benévolo, y podemos dar un fruto digno de arrepentimiento, que podemos dar testimonio de que a pesar de que no hay nadie quien busque a Dios, a pesar de que no hay ni uno bueno ni uno justo, Dios nos ha hecho nacer de nuevo, y ahora el Dios justo vive en nosotros. Y no solo eso, podemos exhibir el fruto de ese Dios que es bueno, ¿verdad? Entonces, solo para cerrar, a veces nos hemos cuestionado, yo creo que todos, si Dios es bueno, ¿verdad? Y si lo que está haciendo es bueno, que no entendemos. Muchas veces cuestionamos la bondad y benevolencia de Dios. Podemos caer en ese error, pero acuérdense que debemos nosotros reflejar para esos hermanos que también se están cuestionando si Dios es bueno, si Dios es esto, ¿por qué no lo vemos, verdad? Y nosotros estamos llamados a ser benévolos, a ser buenos, a mostrar el fruto a todos, en especial a nuestros hermanos de la fe.